El gusto de recibir en esta mañana de lunes a Camilo Tiscornia, economista, para analizar un momento bisagra en la vida de los argentinos. Camilo, bienvenido, buen día. Gracias por charlar con nosotros un ratito. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto verte. Primera reflexión de lo que pasó el viernes. Se venía hablando de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era prácticamente un hecho lo que se venía, pero no sabíamos a ciencia cierta lo que produjo la conferencia de prensa del ministro de Economía en función de la salida del cepo para la economía argentina. Primera mirada sobre lo que ocurrió el viernes. Mira, yo agregaría una cosa más, ¿no? No es solamente el tema del cepo lo que estaba en juego, sino también la política cambiaria. Te Ujú. diría que me parece hasta más importante lo de la política cambiaria que lo del cepo, sinceramente. La novedad que hubo fue que el gobierno decidió avanzar en un esquema en el cual se va a una mayor flotación del tipo de cambio, porque se fijó una banda de movimiento del tipo de cambio entre 1.100 pesos y 1.400 pesos. Me parece que ahí te diría que está, a mi juicio, la parte más relevante del anuncio, que después fue complementada con anuncios de liberación del cepo para la gente, para las Ujú. personas humanas. Esto es bastante fuerte en algún punto. Y para lo que son compañías, las utilidades y dividendos que generen a partir del año contable que arranca en 2025. No todavía para las utilidades que pudieran estar acumuladas. La verdad que me parece que es un movimiento fuerte del gobierno, sobre todo pensando que esto está teniendo lugar en un año de elecciones, que era algo que probablemente el gobierno, creo yo, hubiera querido evitar, pero lo anunciaron, me parece una maniobra fuerte, de gran sentido y con mucho respaldo de diversos organismos internacionales, con lo cual me parece que es un movimiento muy fuerte y en la dirección correcta. Es verdad lo que decís, Camilo, lo más relevante es el nuevo esquema cambiario que tendrá la Argentina a partir de hoy. Somos ansiosos nosotros y tratamos siempre de interpretar de antemano qué es lo que puede llegar a ocurrir con esto. ¿Tenés alguna mirada de lo que pueda llegar a pasar justamente con el tipo de cambio hoy en la Argentina? Mira, la verdad que esta pregunta la viene haciendo todo el mundo desde el viernes. Hay que tener paciencia y esperar, ¿no? No se pueden hacer pronósticos alocados sobre el tema del tipo de cambio para un día cuando hay tanto cambio. Yo creo que lo único que uno puede decir es que el gobierno lo está haciendo con un respaldo muy importante por la cantidad de reservas que ha conseguido y con una situación fiscal muy sólida. Creo que eso es muy interesante para pensar en que si tiene que haber movimientos en el tipo de cambio, tienen que ser más bien acotados y no con una tendencia disruptiva. Es decir, Después, arriesgar números me parece que ya forma parte casi, te diría, de la adivinación. es decir, que no lo ves muy cerca de la banda de los 1.400 pesos, del techo. No lo sé. Podría ser que después bajara. De eso se trata, que va a flotar el tipo de cambio. Ujú. Porque recordemos que el gobierno, el Banco Central, no va a intervenir dentro de esa banda más que esporádicamente. Entonces, va a haber que acostumbrarse a convivir con que no va a ser tan fácil, en principio, adivinar el valor del dólar. No estamos en un esquema como el que había hasta la semana pasada, en donde el dólar oficial se movía el 1% por mes. Eso no existe más como referencia. Entonces va a haber más volatilidad, va a ser mucho más difícil de anticipar. Sobre todo, digo, para arrancar este esquema. Cuando pasen algunos días, algunas semanas, veremos un poco cómo evoluciona. Esta era una medida que venían esperando fundamentalmente los exportadores, muchos de los cuales no venían liquidando como esperaba el gobierno. ¿Supones que puede haber un cambio a partir de esto? Yo creo que puede haber algún cambio, porque creo que lo que me parece que va a quedar acotado, como decía antes, por los recursos que consiguió el gobierno, es la volatilidad que pudiera haber del tipo de cambio. Ahora, la certidumbre acerca de dónde va a ir el dólar no la tiene nadie. O sea, puede ser que hoy el dólar termine subiendo y haya sido como una especie, llamémosle, de devaluación en cierta forma, pero no descarto que en algún momento pudiera bajar. Entonces, hay que ver cómo se resuelve esto, ¿no? Va a haber incertidumbre y va a haber que convivir con eso. Yo creo que eso de alguna forma ayuda a contener ciertos comportamientos especulativos muy habituales de la Argentina que se dan cuando uno tiene certidumbre sobre lo que va a pasar con el tipo de Ujú. cambio. Entonces me parece que va a haber que esperar un poco y ver cómo se desarrollan las cosas. A priori uno cree
que con este anuncio, que de alguna forma despeja un poco todas las dudas que había la semana pasada, yo creo que la oferta de dólares, que por ahí estaba un poco retenida, debería ir normalizándose de a poco. Hablaste de devaluación y sabemos lo que implica la devaluación en la Argentina con la vida cotidiana, sobre todo porque dependemos, como bueno, el resto de los países también, de muchos insumos importados. Nuestra economía está atada a eso. Y el dato inflacionario el viernes pasado, que quedó soslayado por el anuncio, fue sorpresivamente malo para todos nosotros. Nos ha golpeado a todos en realidad. ¿Suponés que se puede llegar a acelerar la inflación a partir justamente de esta potencial devaluación de la que estamos hablando también? Mira, marzo es un mes que habitualmente tiene más inflación que el resto de los meses. De hecho, en los datos que hubo el otro día de inflación de 3,7%, hay que tener en cuenta que adentro había un 21% aumento de educación, Ujú. que no es algo que se vaya a repetir todos los meses. Tiene mucho que ver con el arranque de las clases y eso te diría que fue lo más sorpresivamente elevado que hubo de los datos oficiales. Con lo cual, digamos, a priori uno pensaría que abril tendría que ser un mes de menor inflación, si no hubiera cambiado nada en la parte cambiaria. Ahora, la pregunta del millón es qué va a pasar con el tipo de cambio en el nuevo esquema y la verdad es que nadie lo sabe. Si el tipo de cambio va y se estaciona en los 1.400 pesos del techo de la banda y permanece allí, lógicamente que va a haber un impacto inflacionario en el corto plazo porque sería como un movimiento de cerca del 30% en el dólar, que eso va a tener impacto en el resto de los precios. Ahora, si hay algún tipo de volatilidad y movimiento al alza y después hay cierta contención y cierta baja, la cosa va a ser completamente distinta. Entonces, tenemos que esperar un poco a ver cómo se desarrolla en estos días primero para poder hacer ningún pronóstico. Yo no sé si será una referencia importante, pero el dólar cripto está cotizando a 1.290 hoy. Ujú. Sí, siempre son referencias, por supuesto, ¿no? Pero todavía ni siquiera abrió el mercado acá. O sea que yo te diría que hasta el momento, incluso el dólar cripto es más especulación que otra cosa. Hasta que no veamos un poco cómo se desenvuelven todos los flujos, justamente uno de los temas críticos que lo que decías vos antes, ¿no? El flujo de la exportación, que este segundo trimestre Ujú. sabemos que siempre hay un pico por la cosecha gruesa. Hasta el momento no venía pasando del todo y evidentemente toda la especulación que hubo hasta la semana pasada ha tenido mucho que ver. Entonces me parece que es un tema crítico ver cómo evoluciona eso en los próximos días para poder saber a dónde puede llegar a estabilizarse el tipo de cambio, porque cuando uno va a otros países que tienen esquema de flotación, eh, en tiempos normales, llamémosle, las oscilaciones son bastante pocas. Entonces es como que el tipo de cambio logra estabilizarse en algún nivel. Lo que pasa es que primero tenemos que encontrar ese nivel hasta que el sistema económico se acostumbre Ujú. a la nueva situación en la cual estamos. Entonces va a haber que tener un poco de paciencia, creo yo. Camilo, recurrentemente nosotros vamos al Fondo Monetario, en este caso, a pedir un salvavidas, ¿no? Porque es cíclico en la Argentina, tenemos inconvenientes de este tipo de naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el cambio, si es que lo hay, en la estructura de la economía argentina o de las finanzas argentinas de estos tiempos que podría marcar una diferencia con otras veces, ¿no? Mira, primera de gran diferencia, si uno se va sobre todo a la comparación con 2018, que es casi inevitable, porque Sí. también en aquel momento hubo que terminar recurriendo al Fondo Monetario. La primera diferencia fundamental es que no hay déficit fiscal. En aquel momento, el Estado para poder funcionar necesitaba enorme ingreso de capitales, que no es el caso en este momento porque el Estado no tiene déficit fiscal. Entonces, esto es una diferencia abismal respecto a aquel momento. Otra diferencia muy importante es que en aquel momento, cuando hubo que recurrir al Fondo Monetario, obviamente que se fue porque faltaban dólares, en parte faltaban para financiar el Tesoro, pero en parte faltaban porque la economía en su conjunto tenía un déficit comercial, es decir, importábamos más de lo que exportábamos y no teníamos Ujú. ninguna fuente, llamémosle, genuina de generación de dólares y se había cortado el ingreso de capitales, que es lo que estaba proveyendo los dólares hasta ese momento. En este momento no tenemos el ingreso de capitales, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento, pero sí hay superávit comercial. Para este año se estima que puede haber un superávit comercial muy difícil de estimar, pero 12.000, 13.000 millones de dólares, 14.000, incluso más también. Entonces, es una diferencia muy importante la situación en la cual se va a recurrir al Fondo Monetario. Y la otra diferencia, también relacionada con esto, es que es en un contexto en el cual el país tiene una perspectiva cierta, bastante cierta, de tener mucha capacidad de generar exportación, o sea, mucha capacidad de generar más dólares por la vía de la exportación de sectores que tal vez hace 7 años atrás no estaban con tanto potencial, como son los que tienen que ver con la energía y la minería. Es decir, que yo creo que el contexto es completamente distinto para encarar esta situación.
En este marco acuerdo, el fondo, y esto no trascendió tanto, pero está escrito, sugiere o le pide al gobierno que vaya hacia una profundización de cambios estructurales, reforma laboral, si se quiere, reforma impositiva, etcétera, etcétera. ¿Pudiste ver algo de todo esto? ¿Analizaste lo que marca como tarea a realizar el Fondo Monetario en el acuerdo? Mira, en esto hay que tener claro esto. No es la primera vez que el fondo, que esto está incluido en los acuerdos con el fondo. Esto está siempre. Las famosas reformas estructurales están en los acuerdos con el fondo desde tiempos inmemoriales y todas pasan en torno a lo mismo. Algún tipo de reforma impositiva que baje la presión impositiva y que simplifique el sistema, eliminación de exenciones que pudiera haber que no tienen mucho sentido, algo relacionado con la parte previsional, mejorar la forma en la que se gestionan los planes sociales, flexibilización del mercado laboral. Es que, ¿sabes qué pasa? Esto va mucho más allá del acuerdo con el Fondo Monetario. Estas son cosas que la Argentina requiere hacer y que este gobierno en Sí, particular ya dijo que lo iba a hacer. sí. Con lo cual no tiene mucha novedad para lo que respecto a lo que el gobierno venía planteando. El tema es la fortaleza política en el poder legislativo para encarar este tipo de reformas, ¿no? Y bueno, vamos camino de un año electoral donde se van a definir muchas cuestiones desde las fuerzas políticas en ese ámbito. Por eso, pero yo distinguiría, por un lado, lo que se incluye en el acuerdo con el fondo como reformas estructurales, el contenido, que te vuelvo a Ujú. decir, no hay novedad en esto, y esto va mucho más allá del Fondo Monetario. Y otro es si hay alguna posibilidad, esta vez, de que se puedan llevar a cabo, porque esta demanda, ya te digo, esta necesidad viene hace mucho tiempo. Creo que acá hay una situación distinta en el sentido de que, primero, el gobierno actual está totalmente convencido de que tiene que hacer esas reformas estructurales, que yo creo que son saludables para la economía argentina, y la duda es si tendrá la capacidad política de implementarlo. Y como decís vos, lo que ocurra en las elecciones de este año va a ser muy importante. Y que el gobierno pueda eventualmente tener mayor poder en el Congreso del que tiene ahora para poder hacer eso va a depender mucho del resultado de las elecciones, que a su vez va a estar muy condicionado por lo que pase con la economía de acá hasta las elecciones, con Tal lo cual te cual. diré que es una cadena de cosas que tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando en los próximos meses. Lo que parece imposible como objetivo es la inflación que había proyectado el gobierno antes del cierre del año pasado, después de lo que pasó ahora en marzo y este nuevo escenario que tenemos. ¿Cómo la ves ahí? Mira, el año pasado terminó con una inflación del 120% aproximadamente. Sí. Si este año la inflación baja al 18%, que es lo que estaba en el presupuesto, o termina siendo 25%, realmente creo que no hay mayor diferencia. Te soy sincero. Y lo que pase de acá hasta el fin de año, insisto, para saber qué va a pasar, tenemos que ver qué pasa primero en estas primeras semanas de ver cómo se empieza a acomodar el tipo de cambio. Eh, de vuelta, si es 18, 20, 25, 30, en un país que viene de los problemas inflacionarios que viene la Argentina, no cambia mayormente. Creo que lo importante, lo más relevante, es poder entrar en un proceso en el cual, en términos de tendencia, la inflación siga bajando, más allá de que pudiera haber altibajos en meses particulares. ¿Vos crees que esto lo pone en un sendero distinto, mucho más previsible en el tiempo, lo del acuerdo, lo del monto a recibir por parte del Banco Central y, bueno, las reformas que se están haciendo? Lo más relevante es el ajuste fiscal. Lo más condicionante para la evolución de la inflación es la evolución del resultado fiscal. Esto el gobierno ya lo tenía de antes. En todo caso, lo que uno puede pensar es si era razonable seguir manejando el tipo de cambio oficial al ritmo que se venía haciendo y haber frenado el tipo de cambio al 1% a partir del mes de febrero, cuando la inflación todavía no había convergido del todo. Se intentó hacer para bajar más la inflación y sin embargo no funcionó, con lo cual esa parte entró en crisis y es lo que ahora se está corrigiendo con las bandas cambiarias. Entonces, probablemente, si el tipo de cambio ajusta hacia el alza en estos días, probablemente veamos algún tipo de suba de la inflación, pero en principio yo diría que tendrían que ser cosas más bien de corto plazo. Me parece que en tanto y en cuanto se pueda preservar la situación fiscal, la tendencia de la inflación tendría que ser a la baja. Y todo lo que el gobierno ha conseguido de apoyo de organismos internacionales, que es para reforzar las reservas del Banco Central, justamente el objetivo es tratar de que en todo caso esta transición hacia un nuevo sistema sea lo menos disruptiva posible. Camilo, valoramos mucho tu participación de tanto en tanto aquí en la pantalla de Canal Rural. Abrazo a la distancia, muchas gracias, ¿eh? Saludos, hasta luego. Camilo Tiscornia, economista, charlando sobre lo que nos pasa a los argentinos por estas horas.